Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy también os hablaré de la introducción del coreano, la última parte. Bueno, en mis dos vídeos de introducción al coreano os hablé de los fonemas. Os hice una comparación, los fonemas coreanos con los fonemas españoles. Bueno, os he tachado interdental porque este fonema en países latinoamericanos no existe. Luego, como podéis ver en los fonemas coreanos, pues bilabial lo tenemos, dental lo tenemos, labio dental no lo tenemos. En coreano no hay, y no hay fonemas labiodentales. El punto, según el punto de articulación, labiodental no hay, no existe en Corea. Luego alveolar no existe. Y los demás, bilabial, dental, palatal, velar, bueno, glotal no lo tenéis en España. En glotal solo tenemos un fonema que es la J. J, bueno, el fonema similar en español sería la J, pero la J en español, como podéis ver arriba, es velar, fricativa. Y en coreano es glotal, fricativa. Luego vimos estructura de una oración simple con sujeto más verbo más complemento directo en la estructura español. Luego vimos preposición y los artículos. Ya os dije que en coreano no existe preposición, sino son posposiciones y que escribe pegado al que precede. Si es nombre, pues pegado al nombre. Y vimos este ejemplo. Luego vimos que en coreano no existen los artículos. No existe ni masculino ni femenino. Pues haciendo un resumen de todo, de una oración simple, por ejemplo, la estructura español, sujeto más verbo más complemento directo más complemento indirecto más complemento circunstancial. Aquí os he marcado con un círculo en complemento circunstancial porque ya sabéis que complemento circunstancial puede cambiar de lugar, no va siempre en este orden. Complemento circunstancial puede cambiar, puede estar después del sujeto, después del verbo, etcétera. Puede cambiar de lugar, pero... Y eso en Corea también pasa lo mismo, pero al principio os recomiendo que sigáis este orden para que no haya confusiones para vosotros. Más adelante, cuando ya tengáis un cierto nivel, pues ya haremos cursos cambiando de lugar, el complemento circunstancial. Vamos a ver el ejemplo. Yo pinto un cuadro a ella ahora. Pues en la estructura coreana, con todo lo que os he explicado en la introducción, pues en la estructura coreana el sujeto al principio, el verbo siempre al final. El verbo siempre al final, pues sería sujeto más partícula, más complemento circunstancial, más posposición si existe. Hay complemento circunstancial de lugar, de tiempo, etcétera, y algunos llevan preposición en español o no, pues dependiendo, pues en Corea también existe o no. Podemos poner posposición en circunstancial o no. Más complemento indirecto, más posposición, más complemento directo, más partícula, más verbo. Entonces vamos a ver con la frase española cómo sería. Sería yo는, 는 es la partícula para el sujeto, por eso he puesto 는. Ahora, ella, a, como os he dicho, a, preposición a va después del nombre y en este caso después de ella. Luego se escribe pegado, ella.
Por eso, ella a. Como podéis ver arriba, es a ella en español. Pero en coreano, evidentemente, estas palabras luego tendréis que aprender en coreano. Pero es para que tengáis una idea. Ella a. Y se escribe pegado. Luego, complemento directo, que sería un cuadro. Pero aquí complemento directo, como os dije, determinan artículos no existe, a no ser que sea de número. Si estoy pintando solo un cuadro, o dos cuadros o tres cuadros, pero si es artículo no hace falta poner en coreano, así que aquí lo quitamos así, ¿ok? Pues quedaría cuadro, luego ul, que sería la partícula para el complemento directo. Y al final el verbo pinto. Yo는 ahora ella a cuadroul pinto. Así sería la oración definitiva. En coreano es 저는 지금 그녀에게 그림을 그려요. Bueno, ya aprenderéis el coreano. Luego, si en complemento circunstancial ponemos preposición, pues sería, por ejemplo, 집에서, en casa, ¿no? Yo pinto un cuadro a ella en casa, pues sería casa en, ¿no? Aquí sí que lleva una posposición el complemento circunstancial. Luego, hoy pues para explicaros un poco de una oración compuesta, pues en Corea existe igual yuxtapuestas, subordinadas, etc. Y eso se conectan a través de los nexos. Existe y, ni, que, etc. Y luego las oraciones simples siguiendo las reglas que os he comentado, os acabo de comentar. Para ver un ejemplo sería tú eres guapa y me gustas. Aquí hay dos frases y estas dos frases simples están conectados con el nexo y. Y esto en coreano sería pues tú, sujeto, guapa, eres el verbo al final, luego después se conecta con el nexo, la conjunción y me gustas. Así sería la oración en coreano de una oración compuesta. Ya veremos oraciones subordinadas, etc. Luego vimos las entonaciones y las formas. Las entonaciones igual que español, o sea que no hay ningún problema. No existen acentos. Luego, en coreano básicamente hay dos formas de hablar. Uno es con respeto y otro tuteando. Y dentro de con respeto se divide en dos formas. Una es para gente muy mayor. Luego, aquí hay una falta de ortografía. Presidentes, ¿no? Presidente del gobierno, presidente de la compañía, de jueces, ¿no? Igual que español, ¿no? Al juez siempre ponemos excelentísimo señor juez, pues lo mismo, gran respeto. Y otra forma es de uso general, respeto, pero para toda la gente, sea mayor que tú o menor que tú. Cuando en Corea, cuando ves por primera vez, siempre se habla con respetos. Nunca tutean desde el primer encuentro. Es de mal educado. Y en mis cursos de idioma, pues os daré
centrándome en el uso general, la forma de uso general, que es con respeto para toda la gente. Evidentemente, para ver películas coreanas también tienes que saber las otras dos formas, sobre todo la forma de tuteo, pero eso ya veremos más adelante cuando tengáis un cierto nivel. Luego vimos los verbos. En Corea no existe ni número, ni persona, ni conjugaciones. En conjugaciones siempre acaba en la misma conjugación, o sea que no hay ningún problema. Luego, pues para todos los verbos solo tenéis que memorizar esas reglas una vez y punto para todos los verbos. La estructura del verbo coreano os lo comenté. Verbo más honorífico más el final, un final. Si tiene tiempo, pues verbo más honorífico más tiempo más un final. Honorífico puede estar o no. Os comenté con este ejemplo, ¿no? Del verbo comer, pasado, del pasado pretérito perfecto más un final, ¿no? Luego vimos la escritura coreana. Solo quiero añadiros hoy que de las 7 vocales simples, A, O, E, I, O, U, estas 7, si los palos largos son verticales, como podéis ver en la sílaba Han, la vocal siempre se pone a la derecha después de la primera consonante, que sería después de la J, como podéis ver arriba en Han. Pero si los palos largos, ¿no? Los palos en azul, los palos en color azul, si los palos largos son horizontales, estas vocales siempre se escriben debajo. Ya os he puesto como ejemplo aquí abajo, ejemplo K, ¿no? Ejemplo K, como la vocal es vertical, se pone a la derecha. Por ejemplo, vamos a escribir K. Lo miráis en la tabla de alfabeto coreano y de ahí la consonante G, que sería este símbolo. Luego la vocal A. Pues como la vocal, ¿no? El palo más largo es vertical, se pone a la derecha. Y este símbolo sería K. Por ejemplo, vamos a escribir no. Pues el símbolo N en coreano es este símbolo. Luego, la vocal O, como es horizontal, se pone debajo de la consonante. Así quedaría. Luego, pues las consonantes que vienen después de vocal siempre se ponen debajo, sea una consonante o dos. Por ejemplo, aquí vamos a poner la consonante L, pues sería así, nol. Diptongos, las vocales horizontales siempre tienen la prioridad. O sea que si en estos diptongos aparecen vocal vertical y horizontal, siempre tiene prioridad la vocal horizontal. ¿Eso qué significa? Siempre se pone debajo. ¿Qué significa? Si en una sílaba existen dos vocales, o sea, diptongo, pero hay una vocal horizontal y otra vertical, pues la consonante siempre se pone encima de la vocal horizontal. Vamos a ver. Vamos a escribir qua, de cuándo, ¿no? Nosotros no decimos cuándo, nosotros pronunciamos cuándo. La consonante K, ¿no? Bueno, la C, delante de U, la C. Luego el diptongo os lo explicaré en mis cursos, no os preocupéis. UA tiene este símbolo,
Pues esta consonante se escribe encima de la vocal horizontal. Entonces quedaría así, ¿no? Qua. Luego os explicaré brevemente la lectura de coreano. Por ejemplo, la frase 집 에 가다. 집 에 가다. Significa me voy a casa. Me voy a casa en coreano. Pero bueno, aquí nos vamos a centrar en cómo se lee en coreano. Ya entremos al detalle, pero para que veáis, para que tengáis una idea, más o menos. Para escribir 집 de la tabla, ¿no? Está aquí. Os lo dije, ¿no? La consonante chi. Chi en español no lo tenemos, por eso este fonema lo hemos traído de inglés. Os lo represento G'. Esta consonante, para ponerlo aquí, ¿no? Primera consonante, luego la vocal I de aquí y lo ponemos aquí al lado, chip. Luego la B, consonante B, sería esta consonante. Y luego, como viene después de la vocal, ponemos aquí debajo. Entonces tenemos esta sílaba que suena chip, que significa casa. Entonces vamos a centrarnos en las sílabas que tiene las consonantes debajo, porque si las sílabas que no tienen consonantes debajo se pronuncia tal como es, pero las sílabas que tienen consonante tienen influencia a la sílaba siguiente. ¿Qué significa? Pues aquí chip es una sílaba, otra sílaba. Entonces nosotros, como está dividida, no hace falta dividir las sílabas en coreano, pues en principio nosotros a priori podemos pensar que la pronunciación sería chip separado pero no es así. Si tenemos la sílaba que viene a la derecha de la vocal, tiene influencia a la siguiente sílaba, la mayoría. Hay excepciones y las reglas, pero bueno, para que tengáis una idea de lectura coreano. Pues esta sílaba B pasa a la siguiente sílaba. Entonces nosotros pronunciaríamos chi P. No es chip es chi P. Otro ejemplo es anja, siéntate, ¿no? Es imperativo del verbo sentar, siéntate, pues en coreano es anja. La separación sería an a, ¿no? An a. Pero no, a la hora de pronunciar, como tiene estas dos consonantes debajo, pues esta consonante tiene influencia a la siguiente sílaba, que es la sílaba A. Entonces, a la hora de pronunciar, nosotros pronunciamos an, cha, como podéis ver a la derecha. Luego estos 11 grupos consonánticos solo pueden venir debajo, siempre a la derecha de la vocal, y sirve pues para esto, para pronunciaciones. Vamos a escribir anja.
A ver, an, pues de la vocal de la vocal a la vamos a traer de aquí, ¿no? Y entonces sería a. Pero en Corea las vocales, si no tiene consonantes a la izquierda, nunca puede ir así, solas. Se escribe, si no tiene consonante a la izquierda, siempre se escribe, o a la izquierda, siempre se escribe un vacío que es el símbolo in, que es esta consonante. La tenemos que poner siempre. ¿Qué significa vacío? Si está a la izquierda de vocal es un vacío, como la H española. Pero si está detrás de la vocal, o sea, a la derecha de vocal, suena in, ¿no? La N alargada. Bueno, esto ya lo veremos. Pues A, tenemos A, luego debajo dos consonantes que sería este, ¿no? Debajo las dos consonantes que sería esta, ¿no? Que sería an. Abajo os he escrito aquí en español, ¿no? Sería la N más la G', que es z. Pues and, ¿no? Luego A otra vez, ¿no? Entonces anja. Pues de an, ¿no? Al sonar, al pronunciar, sería así, anja, ¿no? Que sería la A, N, ¿no? Luego G', la vocal A. G', la vocal A. Entonces sería anja, anja. La escritura y la lectura son un poco diferentes, ¿no? ¿Cómo lo puedo explicar esto yo? Pues vamos a pensar en la palabra solar. Vamos a pensar la palabra solar. Nosotros al dividir, al separar, ¿no?, las sílabas, tenemos so, luego lar. Pero a la hora de pronunciar no es so, lar. No es so, lar. Es sol, lar. Tenemos la pronunciación L escondida en la primera sílaba, en la so. Aunque hayamos dividido así, hayamos separado las sílabas así, nosotros pronunciamos sol, lar. Esta L está escondida aquí. Pues lo mismo, ¿no? La consonante, el sonido de L ha pasado aquí. Pues pensaros una cosa así, para que tengáis una idea. Bueno, esto lo ordené, esto del alfabeto español y coreano, pues yo lo ordené, ¿no? Siguiendo el orden del alfabeto español. Y también a la derecha, siguiendo el orden del coreano. Porque nosotros tenemos mapeado, ¿no?, todo en español y si nos cuesta cambiar el orden, pues la manera es ordenar al orden de lo que tenemos en la mente. Y los que no tenéis ninguna dificultad, pues seguir el orden coreano. Como podéis ver aquí, ¿no? Luego las consonantes, luego las vocales. Este fichero os subiré en mis cursos. Podéis bajar y tener y usar de referencia. Bueno, solo quiero comentar del
11 grupos consonánticos. A ver, estos consonantes no hace falta memorizar, porque son consonantes que vienen después de la vocal, como la palabra abstracto, ¿no? Abstracto. ¿No? Si hacemos la separación de las sílabas, abstracto, ¿no? Estas dos consonantes PS va a la izquierda y estas dos consonantes va a la sílaba de la derecha, ¿no? Separado. Pues estas dos consonantes PS, ¿no? Aquí tenemos esta consonante aquí en coreano. Pero, a ver, no se memorizan estas 11 grupos consonánticos. Estas consonantes, dobles consonantes, no se memorizan. Es como si fuera BS. A ver, nadie memoriza BS como doble consonante. Sabemos que la separación de las sílabas van aquí. Igual en coreano quieren decir con esto que además de estas 11 dobles consonantes no existen otras combinaciones posibles, pero no se trata de memorizar. Cuando aprendáis las palabras ya memorizaréis con estas dos consonantes. Bueno, esto ha sido todo sobre la introducción del idioma coreano. Ahora solo tenéis que aprender las palabras, memorizar y luego un poco de reglas, ¿no? Y excepciones. Pero nada más. Aquí ya tenéis una visión general. Os expliqué un poco cómo va a ser mis cursos de coreano. Pues mis cursos de coreano, pues yo pondré la frase en coreano, luego arriba pondré la frase en español y abajo os pondré los fonemas para que podáis leer en el mismo instante conmigo. Solo tendréis que memorizar fonemas que no existe. Por ejemplo, aquí os he puesto fonemas, ¿no? Vamos a leer los primeros. Por ejemplo aquí, ¿no? Ya os dije G' es G, ¿no? Fonema G. Luego el triángulo hacia arriba, o flecha hacia arriba, es O. Entonces esto sonaría cho, ¿no? Esto sonaría cho. Luego, la siguiente sílaba sonaría 는. La N ya lo sabéis. Las N ya lo sabéis. Ya os expliqué que menos S, no sé si voy a poner menos S o solo el símbolo menos. Pero menos S ya os dije que cuando pronunciáis las palabras en plural, ¿no? Las, pues ese sonido s, pues quitando la S sonaría pues es la vocal. Os he puesto con esta consonante, pero bueno, vamos a pensar cuál será mejor para que no os liéis. Luego, pues vamos a ver la siguiente palabra que sería ahora, en coreana es 지금, ¿no? Entonces los fonemas chi prima y luego la vocal i. La siguiente sílaba 금 sería la consonante G, la vocal luego la consonante M. Entonces los fonemas, normalmente en los fonemas ponemos estos palitos inclinados, luego el fonema correspondiente. Por ejemplo, el
fonema S sería así, pero nosotros no vamos a poner esto. No vamos a utilizar, solo vamos a utilizar los símbolos. Luego, exceptuando los fonemas que no existe, que vamos a utilizar los símbolos sin los palitos inclinados. Y luego en los fonemas, las consonantes, las vocales que tenemos en España, las vamos a escribir tal como es, porque ya sabemos cómo suena. Pero en cambio, porque por ejemplo la consonante Y, ¿no? En fonema el símbolo es J, así, entre estos palitos inclinados. Entonces, si lo ponemos con la J, con el símbolo J, podemos tener la confusión, ¿no? Podemos tener esa confusión porque podemos pronunciar como J y nosotros no queremos esos líos. Queremos que sea más claro posible. Entonces, los símbolos o fonemas así no vamos a utilizar. Solo vamos a poner directamente las consonantes o las vocales y vosotros tenéis que interpretar, suena tal como español. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Esto es el fonema O, como os he dicho. Tendría que escribir entre estos palitos de inclinación, pero no vamos a escribir estos palitos porque escribir tantos palitos os dará confusión. Entonces este fonema O lo vamos a escribir tal como es. Os pondré desde el principio cuáles fonemas no vienen de las consonantes, que yo creo que son 5 o 6, o quizá 4, pero bueno, espero que haya sido claro. Luego de las dos formas de hablar, ya os he dicho antes que yo me centraré explicaros con respecto de uso general. Así seréis educados y podéis hablar siempre y a todo el mundo. Luego, para que sea un poco más divertido, comenzaré con las canciones famosas, como de Shakira o Daddy Yankee, o etcétera, o cantadas en español, claro, evidentemente. Luego en mis cursos, pues los vídeos que colocaré de ahora adelante los podéis bajar. Luego en las casitas de información os subiré pues estos ficheros o los que explicaré en ese vídeo en PDF para que podáis bajar, imprimir y hacer notas, o si lo estáis viendo con el móvil podéis abrir ese PDF, esos ficheros PDFs en el móvil y los podéis ver en los móviles. Bueno, esto ha sido todo. Os veo en el próximo vídeo. Cuidaros mucho. Adiós.